Bueno, todo este tema del geovisor nace dentro del proyecto Amazonía 2.0 como una experiencia de monitoreo y mapeo participativo que nace en el marco de este proyecto en el 2017. Todo esto como una alternativa estratégica para luchar contra las amenazas y presiones que estaban acechando a los bosques amazónicos. Esto también pensado como en una herramienta de gestión de los territorios indígenas y campesinos. El proyecto, está liderado por la Oficina Regional para América del Sur de la UICN y es implementado en 6 países de la cuenca amazónica. Por organizaciones no gubernamentales que tienen una amplia experiencia y trayectoria de trabajo. Es así que, el proyecto se implementa en Colombia, Ecuador, Brasil, Guyana, Surinam y Perú. Aproximadamente el proyecto cubre 420.000 hectáreas monitoreadas en estos 6 países y 9 millones de hectáreas de influencia. Uy, listo. Les voy a comentar un poco brevemente el proceso de implementación, porque todo este geovisor y el uso de la plataforma viene de un proceso y un desarrollo de capacidades. La metodología desarrollada desde el proyecto Amazonía 2.0 tuvo o tiene una aproximación multiescalar, en donde todos los resultados de las diferentes escalas se retroalimentan entre sí. Los indicadores de monitoreo, así como las estrategias de monitoreo fueron desarrolladas a escala local y cada uno de los socios trabajó con una o varias organizaciones y comunidades locales indígenas y campesinas para el diseño de esta metodología o esta estrategia de monitoreo, pensando en qué se va a monitorear y con qué fin. Todo esto respondió, o la información monitoreada respondió a las necesidades y a las distintas capacidades y necesidades que se estaban dando en cada uno de los territorios donde el proyecto intervenía. Después de esto, hubo todo un trabajo y un proceso de desarrollo de capacidades técnicas y organizativas en cada uno de los territorios. Una vez que se diseñaron los planes de monitoreo comunitario, se implementaron veedurías comunitarias, que eran estas organizaciones territoriales y este grupo de personas, veedores territoriales, que iban a ser quienes en un marco de temas relacionados a gestión territorial, monitoreo, comercio ilegal o de recursos silvestres, y muy enfocado en todo el tema de presiones y amenazas, iban a levantar información en campo. Como resultado, perdón, eh, se implementó un sistema de monitoreo local de 31 veedurías con 57 veedores, veedoras, monitores y promotores, hombres y mujeres, que se encuentran levantando información en el campo. Cabe mencionar también aquí que en toda esta implementación de las veedurías hubo alrededor de 1.900 reportes de monitoreos elaborados. Pero una vez que toda la información, ya todo el proceso y de los indicadores y la implementación de las veedurías ya estuvo funcionando en cada uno de los territorios, hubo un procesamiento y gestión de datos. Y esto fue uno de los principales retos, también pensando en que los formatos, las metodologías y el tipo de información levantada en cada uno de los países era distinta, considerando que esta información fue levantada desde lo local, de abajo hacia arriba, siempre considerando las necesidades que nacían en cada una de las comunidades. Para todo esto se hizo un proceso de sistematización, estandarización y procesamiento de la información, en un trabajo y muy estrechamente acompañado con cada uno de los países socios con los que trabajamos en el proyecto. En este proceso de gestión y sistematización de la información, quien estuvo a cargo de esto fue la Fundación Ecociencia, y por eso les comento que fue un trabajo en conjunto con cada uno de los socios de los 6 países. Cabe mencionar que dentro del proceso de implementación, un eje transversal en el proyecto fue el intercambio y desarrollo de capacidades locales, el intercambio de conocimientos. Se generaron muchos espacios de diálogo y de cambio de experiencias, de intercambio de experiencias entre países, entre veedores, entre coordinadores y todo el equipo que conformaba el proyecto.
Bueno, en el tipo de información que tenemos, como les mencioné, la información era variada, heterogénea en cuanto a la naturaleza de sus datos, a las temáticas y a los formatos también. Entonces, mucha de la información que recibimos, bueno, fueron datos en formato CSV, en Shapefile, KMZ, GPX, inclusive Web Map Services, y el tipo de información que se monitoreó fue variada. Entre esos tuvimos temas de presiones y amenazas, de información sociocultural, cobertura y uso de suelo, gobernanza territorial, manejo forestal, temas de biodiversidad, datos climáticos, rutas de monitoreo y puntos de monitoreo también. Eh, Una vez que toda esta información fue sistematizada, fue organizada, pudimos entender los procesos y estandarizar estos formatos, pasamos a una siguiente etapa que fue diseñar un espacio donde esta información pueda ser compartida y de alguna manera que esta información vuelva a los territorios y se pueda utilizar como una herramienta viva para la toma de decisiones. Pensando siempre en un público más amplio, se desarrolló la plataforma del Geovisor, que es un espacio que es pensado como un espacio que articula y comparte la información, toda la información recopilada en los 6 países. Todo esto de una manera dinámica, integradora. La idea fue pensar en una plataforma que sea de acceso fácil y que sea comunicacionalmente amigable. Y en este sentido, bueno, toda la información que obtuvimos como resultado del monitoreo de este largo proceso de desarrollo de capacidades locales, se vio reflejado en 247 capas espaciales, las cuales fueron subidas al geovisor y están ahora actualmente listas y son las capas y la información que actualmente estamos compartiendo. Eh, Cabe mencionar también que como el geovisor fue concebido, eh, tiene varios usos y los usos que vemos para esta plataforma vemos como un espacio de intercambio de información, donde se pueden evidenciar y poner a la luz o tanto las presiones y las amenazas, como un espacio también de diálogo, donde se generen estos espacios de discusión y de diálogo, pero también que sea un espacio que promueva la generación de respuestas ante los hechos monitoreados. Uno de los usos también que nos parecía muy importante es todo el tema de generación de información visual, en este caso mapas. Sabemos que muchas veces un mapa dice más que una tabla, que un texto, y visualmente y comunicacionalmente eh, puede permitir dar un mensaje de incidencia mucho más claro y llegar a un público más amplio. Además que dentro de la plataforma también otro de los usos es que se pueden hacer análisis espaciales visuales rápidos. Y bueno, ya les voy a comentar un poquito más de eso. Entonces, esto es como la plataforma, los usos que veíamos que la plataforma podía tener una vez que ya estaba instaurada. Pero una vez que ya teníamos la información o ya tuvimos toda la información en nuestra plataforma, el siguiente reto fue, bueno, la apropiación de la herramienta, que la gente use y que se difunda esta herramienta. Para esto, bueno, hubo toda una estrategia de capacitaciones, se diseñaron módulos de capacitaciones enfocados en los técnicos, veedores, veedoras y monitores que participaron en el levantamiento de información en el proyecto. Pero también se abrió esta capacitación a un público más amplio. Invitamos a aliados estratégicos como la COICA, entidades gubernamentales y entre otros como la academia también, para permitir que este espacio de apropiación de la información se dé a varios niveles. En total, en este curso de capacitación específicamente en cuanto a la herramienta del geovisor, 135 personas fueron capacitadas, hicimos 8 talleres y también hicimos una clase magistral un poquito más corta en donde participaron 163 personas. También vinculado a esto vimos la importancia de tener materiales de soporte que ayuden y que incentiven también el uso. Y en este sentido, diseñamos varios materiales de apoyo, guías de uso, ejercicios prácticos, videos interactivos, tutoriales que nos permitieron también la difusión de la plataforma. Y lo que permitió también a su vez que no solamente estos 8
talleres y esta clase magistral se quede, sino que a su vez los socios puedan replicar nuevamente estas capacitaciones y llevar a diferentes escalas y a otros usuarios que les parezca conveniente en cada uno de sus países. Bueno, dentro de los usuarios del GeoVisor, como les había comentado, la idea era ampliar el uso de los datos espaciales, ampliarlo a un público más amplio que pudiera estar interesado en este tipo de información, que trabaje con estos tipos de datos en estas mismas áreas o áreas parecidas. Y siguiendo esta línea, la plataforma lo que trata o que lo que el objetivo es justamente tratar de promover y de acortar esa brecha. Muchas veces sabemos que esta información se queda a un nivel muy técnico y los datos espaciales no regresan a las comunidades o son muy difíciles de comprender, excluyendo a muchos usuarios que podrían hacer o utilizar estos datos de una manera más eficiente para la toma de decisiones, para debates, conversaciones en torno a estas temáticas. Y justamente los usuarios que vemos, bueno, es del público en general, pero también sin dejar al lado toda la academia, ONG, veedores, líderes indígenas, pero siempre pensando en que esta información debería volver a las comunidades para que ahí sea una parte, o sea, quienes utilicen esta información. Bueno, pensando en que el geovisor es una herramienta para la toma de decisiones, yo les quería mencionar que en todo este proceso de construcción de capacidades locales, así como de la implementación de las veedurías y todo este desarrollo, ha sido un proceso largo, muy largo. Y en este sentido, la plataforma del geovisor recientemente ha sido arrancamos con la apropiación y la difusión. Sin embargo, en este corto tiempo, bueno, ya hemos hecho los talleres, hemos difundido mucho cada uno de los socios en territorio también, y hemos visto cómo ciertos usuarios o ciertos socios han usado esta información para la toma de decisiones. Entonces, uno de los primeros hallazgos fue tener el acceso a la información espacial y visual del trabajo que han realizado. Esto da mucho, significa mucho porque muchas de las veces la información cada uno de los veedores sabe cómo está trabajando, pero no ve integrado el trabajo, no lo ve de una forma espacial y no ve también lo que sus otros compañeros o compañeras están haciendo. Poder visualizar esto en una forma espacial e integrado, yo creo que cambia mucho y genera también mucha apropiación de la información y de los procesos de monitoreo que se están dando. Otra de los usos que vimos, y es un uso bien interesante, es la caracterización de territorios a través de la interpretación de datos espaciales. Fácilmente la plataforma permite que a través de varias capas puedan dar esta caracterización, puedan ver qué es lo que está pasando, puedan ver sus territorios indígenas, si es que hay presiones, por qué lado se están dando esto y puedan generar este tipo de reportes o caracterización mucho más amplio. Otra de las, era bueno también, fue uno de los hallazgos es la revisión de indicadores de monitoreo en base a la información levantada. Ver qué funciona, qué no, replantearse también qué más y dónde se pueden monitorear. Y esto hace que también se genere un debate sobre temáticas y planificación de acciones futuras. Es decir, no solamente que se quede en un tema de monitoreo, sino que también se puedan escalar estas acciones en base a lo que se está monitoreando. Otra de los usos que vimos que también se dio en uno de los socios es un ajuste de estrategias de monitoreo basada en los datos espaciales, es decir, a través y al poder ver todas estas presiones o dónde se estaban dando, poder poner más énfasis o mayor interés en ciertas áreas que necesitan o requerían mayor o más intensidad de monitoreo que en otras. Y también uno de los socios, a medida que fue usando los datos, reportó y empezó a tener una gestión y el uso de la información monitoreada. Es así que vio que había cierta información que estaba pública, que necesitaba tener un cierto control y empezaron a definir estos protocolos de qué tipo de información se puede compartir, qué tipo se va a manejar dentro de la comunidad
y para temas y decisiones internas de gobernanza interna. Entonces, esto también fue uno de los usos que vimos al momento que la plataforma salió y es también como generar estas estrategias del uso de la información y cómo entre las comunidades van a hacer uso de esta. Las ventajas, o bueno, lo positivo que vimos de todo esto es que a través del uso de la información y hay un empoderamiento, hay un espacio de decisiones, es fácil de comunicar, también es fácil de usar. Hay todo un tema de apropiación, de poder planificar el territorio, también un intercambio, un espacio de intercambio de experiencias y de verse también reflejado en el otro, porque muchos de los territorios sabemos que están bajo las mismas presiones y amenazas. Un poco hablando de los retos, bueno, en una plataforma como esta es bueno, el primero el costo que puede tener en cuanto a administración, pero el principal reto yo creo que es el flujo de información, es tener un compromiso tanto de las comunidades como de las organizaciones de alimentar constantemente estas plataformas con información. Y esto, bueno, va a verse también reflejado en un presupuesto, también en una logística de campo y también, bueno, esta es una herramienta que se necesita para poder acceder, tener acceso a una computadora y a Internet. Y sabemos que esto también puede ser un limitante en algunas de las comunidades en las que trabajamos, sobre todo en la Amazonía. Bueno, con esto termino. Creo que estoy a tiempo. Muchas gracias. Cualquier duda, bueno, les dejo mi correo y la website de Ecociencia. Y les voy a poner en el chat también el proyecto por si quieren enterarse un poco más. Gracias, Silvia. Tenemos aquí dos preguntas. Antes quiero preguntarte algo. Entonces hay como dos niveles, el nivel de implementación en la comunidad y la agregación de esta información en la plataforma, ¿cierto? Así es. Entonces, en la comunidad, el uso de esa información para la toma de decisión es ¿cómo? Perdón, Simón, se me cortó. En la comunidad, el uso de la información se da por los mismos planes de manejo territoriales que tienen. O sea, los retos de ahora que tú contaste son acerca del uso de esa información agregada en esa plataforma. Así es, ahora estamos en la fase en que la plataforma está ahí, los datos están ahí, es que se dé un uso a esa información y que se den acciones también versus toda la información que está ahí. Listo, ok. Y Marina, pregunta de cómo fue la participación de mujeres en el monitoreo. ¿Tienen allí una información? Sí, siempre dentro del proyecto hubo un componente tratando de involucrar a mujeres dentro de la parte de las vedurías y de los técnicos de monitoreo, así también en las capacitaciones. Entonces hubo un componente de tratar de involucrar en todos estos procesos a mujeres. Y puedes decir un poquito más, yo sé que Silvia, do you work on... Nayara está preguntando en inglés, Silvia, do you welcome contribution from other severe services? Do you have a template for the data sets with a set of standard fields? O sea, tú sabes que en Sevilla Amazonía trabajamos en varios servicios y cómo podría un servicio que desarrollamos contribuir. Hay plantillas para los datasets. ¿Hay campos estándares? Bueno, todavía la estandarización del monitoreo como tal, hay temáticas, digamos, comunes, pero al ser algo que se implementa desde la necesidad y la realidad de cada uno de los territorios, es distinto los indicadores de monitoreo. Entonces, en ese sentido, no hay una estandarización ni de formatos, ni de indicadores de monitoreo, sí siempre pensando que hay un norte y a todos nos mueve un objetivo en común. ¿Cómo yo vería tal vez este anclaje entre el trabajo que hace Servir y este proyecto y todo lo que
todas las capacidades que ya están desarrolladas ahora en territorio, lo veo lo separaría en dos. El primero sería el monitoreo comunitario. Yo creo que dentro de Servir tienen muchas capacidades a nivel técnico en base a sensores remotos. Me parece que podría también, dentro de la metodología de levantamiento, utilizar datos de campo y a comunidades de técnicos, veedores en el proceso de validación de datos, pero también de toma de datos que alimenten estos servicios que Servir hace. Se me ocurre el tema hidrológico, el tema de cambio de uso de suelo, sequías, fuego, es decir, siempre es bueno también tener como esta base en lo local, que puede incluirse en la metodología de Servir. Y después, otra de cómo vería también como esta contribución es en cuanto a la gestión, difusión y el uso de la información que estamos dando a los datos. Yo creo que al tener una plataforma que sea amigable y que nos permita justamente perder el miedo al uso de datos espaciales, ya es una ganancia. Y cuando hicimos todo el tema de capacitaciones, vimos que muchas personas que no estaban vinculadas con el tema espacial le llamaba mucho la atención. Un mapa dice muchísimo. Y lo que se puede hacer con esa información y los mensajes de incidencia que se pueden dar, creo que pueden ser muy, muy relevantes. Entonces, Sí. también es como desescalar un poco el nivel técnico de toda la información que se genera y llevarlo y trasladarlo a un lenguaje más amplio. Ese es justamente un tema en el que trabaja Nayara con su equipo, entonces vamos a ver cómo podemos seguir conversando fuera después del foro. Yo quiero hacerte dos preguntas más. Una de Felipe Espina, que pregunta, que no me quedó claro si las comunidades pueden hacer la gestión y manejo de los datos también de manera privada. O sea, los datos compartidos son manejados en otro nivel que el no comunal. Bueno, los datos, la gestión de datos para subir a la plataforma, por ahora no hay todavía esa, digamos, esa transferencia de capacidades para que lo hagan. Por ahora está centralizado en Ecociencia, pero una vez que están los datos habilitados en la plataforma, vuelven a las comunidades. Y ahí es lo que les contaba este caso de uno de los socios que vio que había información que estaba generando pública que no debía ser pública. Entonces ahí empezó también dentro de este socio un proceso de estrategia de uso de la información que se hace público, que no se hace público. Esta información es de las comunidades y en ese sentido nosotros respetamos mucho. Hicimos las adecuaciones que ellos nos pidieron y se eliminó toda la información que ellos consideraban que no era pública, que no debía ser compartida. Ok, y la última pregunta es una mezcla de la pregunta de Marta sobre el involucramiento de los tomadores de decisiones y de Natalia, que pregunta cuál ha sido el involucramiento de las instituciones estatales, centrales y públicas descentralizadas en el aporte y uso de la información. Ese es un tema también que durante todo el proyecto se ha tratado de vincular a instituciones, de escalar acciones a diferentes niveles, tanto a nivel comunitario, de nacionalidades, y que lleguen a instituciones públicas. Todavía hay un trabajo ahí que hacer. Todavía ese es un reto que nos queda para que la parte estatal pueda involucrar dentro de sus procesos de monitoreo y de toma de decisiones los datos que se están levantando a nivel comunitario. Muy bien, estoy aquí tomando notas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Silvia, tú te quedas en línea, ¿cierto? Porque vamos a escuchar dos experiencias y ojalá tienes también tus preguntas para ellos. Entonces, con eso doy la bienvenida a Pablo Moncayo, especialista en sistemas de información geográfica en sensores remotos en la FAO, trabajando en Pro-Amazonía, Ecuador, y hoy presenta con Carlos Ponce del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MATE, que recién cambió de nombre en Ecuador. Carlos es coordinador de bosques protectores. Y en el resumen que enviaron me llamó la atención el aspecto participativo de la experiencia de la actualización del plan de manejo de bosques protector que Kutuku Shaimi, que van a presentar hoy,
con un enfoque de género, manejo integrado y paisaje. En la última frase de ese resumen dicen que se definió una zonificación que permite observar y decidir las actividades que se desarrollarán en cada área específica, lo que conecta perfiles de proyectos y un modelo de gestión, y por eso los pusimos en esta sesión, esta actividad de crear un plan de manejo que es muy relacionado con lo que presentó Silvia, y ese plan como herramienta para la toma de decisión y pues obviamente el aspecto participativo en eso. Entonces, adelante con su presentación. Silvia, ¿vas a mostrar las diapositivas? Carlos, Sí, ya te vemos. sí, Simone, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Como ya lo mencionó, vamos a compartir esta experiencia de la actualización del plan de manejo del bosque protector Putucushaimi, que se lo realizó conjuntamente con los compañeros de FAO Pro Amazonía, de igual forma con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? Entonces, esta experiencia se basa efectivamente en todos estos temas de lo que se refiere a los mapeos participativos y también con respecto a a esta interacción que tenemos con los mapas para poder tomar decisiones dentro del bosque protector. ¿Qué es un bosque protector? En el Ministerio del Ambiente nosotros trabajamos con algunas categorías de conservación, ¿no? Mucha gente debe haber escuchado los sistemas nacionales de áreas protegidas, las reservas de biosfera, tenemos parques nacionales. Otra de las categorías que maneja el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental es esta categoría de bosques protectores. Esta categoría de bosques protectores, según el Código Orgánico del Ambiente, enfatiza mucho en la relación social y conservación. Entonces tenemos esta sinergia de la parte social y la parte de conservación, ¿no? A diferencia de las áreas protegidas como el Parque Nacional, las reservas, efectivamente es netamente conservación. Claro que existen comunidades viviendo en estas áreas protegidas, pero en la diferencia de los bosques protectores es que se enfatiza específicamente en esta sinergia en la parte social y conservación, ¿no? Entonces ya el Código Orgánico del Ambiente define un concepto en el cual lo menciona los bosques protectores como formaciones vegetales, ¿no? Naturales, cultivadas, arbóreas, de dominio público-privado, declarados como tales por encontrarse en topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas, o zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas, hídricas pueden ser conservadas, ¿no? Así como también la importancia ritual, ceremonial, cultural o histórica. Eso es lo que quiero enfatizar un poco, porque dentro de todo el Ecuador existen 169 bosques protectores, y específicamente el bosque protector Putucushaimi es un bosque protector que tiene todas sus características que lo acabo de mencionar, ¿no? Está en cabeceras de cuencas hidrográficas, además de eso se encuentran comunidades indígenas viviendo dentro de este bosque protector, especialmente Shuar. De igual forma, nosotros hemos considerado toda la importancia ritual, toda la importancia ceremonial, cultural, histórica, dentro de este bosque protector para empezar a realizar el plan de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan de manejo de un bosque protector? Pues obviamente nos ayuda a gestionar el territorio, reafirmar la gobernanza que las comunidades tienen sobre el territorio y la necesidad de que se coordinen las acciones con todas las instituciones que inciden sobre determinada área de conservación. Todo esto se realiza mediante un trabajo participativo, ¿no? Entonces, claro, un plan de manejo que es desarrollado en esta experiencia que les vamos a compartir del Putucushaimi, efectivamente es para que sea socializado a los GATS, a todas las entidades, instituciones, fundaciones que estén trabajando dentro del Putucushaimi, como una herramienta que pueda utilizar la población o las comunidades dentro del territorio y que pueda ser gestionada, ¿no? A nivel de los GATS, especialmente que se integre dentro de los PDOTs o planes de ordenamiento territorial y que se pueda considerar a estos bosques protectores no solamente como vegetación nativa, sino como un involucramiento integral, tanto de comunidades, territorios indígenas, también colonos, que existen esta interacción dentro de esta área, ¿no? Para actualizar el plan de manejo, se realizaron 22 talleres, en los cuales se contó con la participación de 769 dirigentes,
326 hombres y 227 mujeres de las 10 asociaciones y 76 centros Shuar, ¿no? Que tiene incidencia en el bosque protector Cutucuxaime. Ellos han aportado tanto en ideas y conocimientos dentro del bosque protector, ¿no? Aquí están algunas características técnicas generales del bosque. El bosque protector Cutucuxaime se ubica en la provincia de Morona, Santiago, en la parte sureste del Ecuador. El bosque protector es el más grande del Ecuador, como ya les mencioné, abarca aproximadamente 741.950 hectáreas, ¿no? Comparte territorio de 7 cantones y 13 parroquias. Tiene una población de 18.000 habitantes dentro del bosque protector y 35.000 habitantes en su área de influencia, ¿no? Como son parroquias que abarca tanto dentro y fuera del bosque protector, de igual forma se ha considerado estas áreas de influencia, ¿no? La población dentro del bosque protector, en su mayoría de la nacionalidad Shuar, repartida en 114 comunidades, ¿no? El bosque protector tiene una temperatura aproximadamente de 20 a 28 grados centígrados, una precipitación entre 1.750 a 4.000 milímetros, ¿no? El bosque protector se caracteriza por tener una topografía accidentada con pendientes mayores al 25% en la mayoría de su territorio. Posee una riqueza hídrica inmensa, provee de agua a la provincia de Morona, Santiago, y parte de la provincia de La Suay y Pastaza, ¿no? Tiene una riqueza única en lo que se refiere a flora. En cuanto a la fauna, se conocen que 92 especies de mamíferos, 241 especies de aves, 38 especies de reptiles y 88 especies de anfibios, ¿no? Como ustedes pueden ver, este bosque protector integra todas estas características, tanto biofísicas, sociales, que es muy importante realizar el plan de manejo para su gestión, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hemos tenido estas preguntas base específicamente para desarrollar esta presentación. ¿Cómo formularía la relación de su experiencia con el tema de su sesión, ¿no? ¿Y cuál fue el contexto que le llevó a desarrollar? El anterior, por favor. Creo que nos pasamos una. Gracias. Entonces, en realidad, este plan de manejo fue netamente participativo, ¿no? Efectivamente señalaron los principales problemas y amenazas del territorio, también como cuál es el sueño del bosque protector en su futuro, ¿no? Entonces estos son, se ha propuesto directamente con las comunidades. De igual forma se tenía un intérprete en el cual en cada taller que se iba se hablaba tanto en su idioma y se traducía directamente al español, y también ayudaba a este intérprete a formular cuál es el objetivo del plan de manejo, ¿no? Y conjuntamente se vino desarrollando tanto el objetivo del plan de manejo como los actores involucrados dentro del plan de manejo con enfoque participativo, ¿no? En esto hemos tenido los objetivos del plan de manejo, que es fomentar el manejo forestal sostenible, la restauración de producción libre de deforestación, ¿no? Estos son objetivos que de igual forma se les propone a las comunidades para que desarrollen todo su conocimiento ancestral, a más de conocimiento ancestral, un desarrollo local utilizando el manejo forestal sostenible, ¿no? Entonces sabemos que ellos usan mucho de la parte forestal en sus territorios, ya sean para realizar sus ajaks o cultivos o chacras. De igual forma también lo usan para realizar actividades diarias. Entonces la idea es promover este tipo, fomentar el manejo forestal sostenible. Además también podría ser de los bioemprendimientos, o que utilicen las especies forestales maderables, pero de un manejo sostenible, ¿no? Promover la gobernanza territorial mediante la participación de la población en la toma de decisiones. Cuando nosotros propusimos las líneas estratégicas, específicamente los proyectos, fueron propuestos por ellos y obviamente desarrollado por el equipo técnico de FAO Pro Amazonía, pero las bases que proponen directamente en estos proyectos eran por parte de las comunidades, ¿no? Y como tercer objetivo, tener una visión de paisaje y un enfoque de género e intergeneracional en la planificación territorial. Claro, esto también nosotros tuvimos técnicos de ONU Mujeres, en el cual desarrollaban talleres directamente con las compañeras, en el cual fue muy participativo porque también propusieron sus proyectos dentro del plan de manejo, ¿no? Y obviamente los actores involucrados del plan de manejo con enfoque participativo se basa desde una recopilación de información secundaria, la socialización con las comunidades, la recopilación de la información primaria,
tenemos la zonificación del territorio, se zonificó, eso creo que mi compañero Pablo de FAO ya va a explicar más a futuro cuál fue la interacción del mapeo participativo con las herramientas geográficas y cartográficas que hemos analizado en este proceso, ¿no? Y la propuesta de soluciones de perfil y perfiles de proyectos, sueños del modelo de gestión, ¿no? Todo esto, claro, involucrado con las instituciones y con la participación de actores comunitarios, ¿no? Instituciones nos referimos a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, también tuvimos la participación del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, FAO, Proamazonía y otros proyectos que involucren también dentro de este proceso como REM, ¿no? Que también estamos involucrándoles dentro del programa de pagos por resultados, ¿no? Entonces, en esto se basó específicamente que ya ahorita mi compañero Pablo les va a explicar un poco la temática de cómo se involucró todo este tema social de mapeos participativos para tener una zonificación, involucrando también estos temas geográficos, herramientas de imágenes o capas que fueron cruzados de igual forma para obtener una zonificación que pueda compartirse tanto en la parte un aporte técnico como un aporte comunidad, ¿no? Aunque también se podría decir que las comunidades son netamente técnicas porque ellos conocen su territorio, manejan su territorio, saben cuáles son sus sitios sagrados, ellos reconocían, efectivamente conocían dónde, les pusimos un mapa, obviamente para realizar la colocación de los sitios sagrados, ellos conocían efectivamente muy bien donde estaban las cascadas, sus sitios donde van a hacer rituales, donde tomaban también los sectores donde recogían sus herramientas para producir, para hacer sus mocaguas o otro tipo de artefactos que ellos lo involucraron, ¿no? Bueno, aquí doy el paso a mi compañero Pablo Moncayo, que les va a explicar sobre estos temas que les había mencionado. Pablo. Hola, Pablo. Disculpen, estaba apagado. Buenos días con todos y todas. Voy a continuación a dar una explicación del eje transversal del plan de manejo, que ha sido el involucramiento participativo de las comunidades e instituciones dentro del plan de manejo. Entonces, aquí respondiendo a algunas preguntas, ¿cómo se manejó la inclusión social de mujeres, juventud y pueblos indígenas en la actualización del plan de manejo? Como les indicábamos, la mayor cantidad de población shuar de población que vive en el bosque protector es del pueblo shuar, son comunidades indígenas que habitan en el bosque protector. Entonces, el trabajo que se hacía es una recopilación de información y socialización en todas las etapas del proceso. Entonces, se invitaba tanto a hombres y mujeres de las comunidades y se hacían estos talleres. Entonces, en una primera parte se hacía un trabajo en conjunto tanto con hombres y mujeres, y después para poder sacar la información de la visión de hombres, se dividía en grupo de hombres y de la misma manera se hacía en grupo de mujeres. Entonces, en las fotografías del lado derecho pueden observar cómo se hacía este trabajo para recopilar información. Ya, uno de los pasos importantes para generar, por ejemplo, la zonificación en el plan de manejo, era recopilar lugares importantes de las comunidades, como sitios sagrados, lugares de cascada, sitios de flora y fauna que conozcan, lugares donde viven las comunidades. Entonces, eso se hacía en un trabajo donde se imprimía un mapa, el cual se presentaba a las comunidades. Se llevaba 2 mapas para un grupo de mujeres y otro de hombres, y les solicitábamos que ellos pongan todos estos elementos importantes que conocen las comunidades. Entonces, eso se plasmaba, ellos ponían en un mapa, y al lado derecho pueden observar un resumen de los puntos recolectados por las comunidades, que son los puntos ubicados dentro del polígono en verde, que es el área del bosque protector Kutukushaini. Esto servía no solo para recopilar información y darle un mayor peso al tema de la zonificación, sino también para visibilizar a las comunidades y a los recursos que hay dentro del bosque protector, para que no se piense que solamente hay animales o hay flora dentro del bosque, sino también hay gente que vive dentro del lugar y que interactúa con el bosque desde hace cientos de años y ha hecho un manejo apropiado del bosque. Esa es una de las razones importantes
por las que se ha conservado este bosque protector en el Ecuador. Bueno, varios de los pasos que se trabajó luego de la recopilación de información participativa, se realizó una zonificación, como les indicábamos, de la cual se incorporó información del mapeo participativo, y en estos talleres participativos se consultaba sobre problemas y soluciones referente al bosque protector, referente al tema ambiental. Con esa visión, tanto de hombres como de mujeres, eso se plasmaba en perfiles de proyectos. Los perfiles de proyectos se conectaban también con perfiles de los planes operativos anuales de los gobiernos autónomos descentralizados para articular acciones dentro del bosque protector con referente a temas de conservación y manejo de recursos naturales. Entonces se sistematizaron esta opinión de las comunidades y se definieron 4 perfiles de proyectos, 4 ejes principales. Uno es territorio y gobernanza, otro es producción sostenible y bioeconomía, otro es manejo sostenible de recursos naturales y otro es género e interculturalidad. Y esto ha sido plasmado en el documento del plan de manejo. Y también se levantó el sueño de las comunidades. El sueño de las comunidades es, que voy a leer, las organizaciones comunitarias que vivimos en el bosque protector en 5 años, queremos ser un territorio libre de minería con identidad cultural y desarrollo económico. Queremos respetarnos y vivir con tranquilidad. Las mujeres avanzar en sus emprendimientos y fortalecemos nuestros lazos con nuestros abuelos y abuelas. Cuidamos de esta riqueza que tenemos y dejamos a nuestros hijos e hijas. Conservamos y aprovechamos lo que tenemos sin acabar con el bosque y el agua. Entonces, todo ese fue un trabajo participativo que se realizó en el plan de manejo, y simplemente para visualizarles todo el trabajo que se realizó con comunidades e instituciones, los resultados de socialización y trabajo comunitario fue, se realizaron un sinnúmero de talleres con los gobiernos autónomos descentralizados, con ayuda del Ministerio del Ambiente, con ayuda de otras instituciones como Pro Amazonía, y con los GATS provincial, cantonales y parroquiales que viven en el bosque, que trabajan en la provincia de Morona, Santiago. Y tuvimos un sinnúmero de talleres presenciales con comunidades y asociaciones. Y otro de los resultados obtenidos, bueno, es el documento generado del Bosque Protector Cutucuxaimi, que es entregado al Ministerio del Ambiente para su aprobación, y también generamos un folleto resumen del plan de manejo para ser entregado a las comunidades. Finalmente, aquí no voy a leer las comunidades, es simplemente para que vean todas las comunidades con las que se ha trabajado. Y también es importante indicar que cuando se hace un trabajo con organizaciones indígenas, es importante hacer primero un acercamiento con los líderes de las organizaciones. En el caso de Morona, Santiago, se trabaja con la Confederación de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador y con las principales organizaciones líderes dentro de Morona, Santiago, que es la NASHE, que es de la Nacionalidad de Shuar del Ecuador, la Federación Intercultural Shuar del Ecuador y el pueblo Shuar Arutan, que son, y luego se dirige el trabajo hacia las comunidades. Finalmente, esta también era una pregunta que nos hacían de Servir Amazonía, ¿cómo se ha articulado el trabajo que hacemos con Servir Amazonía? Bueno, esto podrá explicar mejor Carlos Gasco, pero en resumen, ha habido ya un acercamiento de Servir Amazonía en el Ecuador, aparte de Ecociencia, que es la institución que está coordinando acciones. Ha tenido Servir Amazonía mucho acercamiento con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura y particularmente con el proyecto Pro Amazonía, al cual pertenece el proyecto FAO Pro Amazonía. También hemos tenido unas 2 reuniones en las cuales se busca sinergias para un futuro. Entonces, básicamente ese ha sido el trabajo explicativo del plan de manejo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, yo quiero empezar, mientras que ojalá algunos aquí hacen preguntas y Silvia, te paso la palabra después. Pablo, entonces, ¿cómo funciona el proceso de toma de decisión basado en esos planes de manejo? O sea, ¿cómo las usan? ¿Ustedes participan ya todavía en ese proceso o eso ya es tema de los usuarios del plan de manejo? ¿Y cómo evalúan la utilidad del plan? Ya, el trabajo, como les indicábamos, ha sido un trabajo participativo. Aquí está igual una compañera mía que ha trabajado, María Clara Iguiguren, que ha sido parte del equipo que ha trabajado en esta socialización. Ella también podría darles una respuesta. Pero nosotros hemos recopilado información participativa de las comunidades y de los gobiernos autónomos descentralizados
para hacer un trabajo conjunto y plasmar eso en el documento del plan de manejo. Por ejemplo, en la información que hemos tomado de los talleres en comunidades, se han plasmado este trabajo en perfiles de proyecto para que puedan ser implementados en coordinación con los GATS o las instituciones del Ministerio del Ambiente, para que puedan ser ejecutados de aquí a 5 años, que es la duración del plan de manejo, en proyectos que puedan ser en beneficio de las comunidades. Gracias, Pablo. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sofi, tú. María Eguiguren, ¿tienes una pregunta o una respuesta? Quería como añadir un par de cosas a lo que dijo mi colega. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura para todo el mundo participar. Me parece maravilloso. Nosotros hemos procurado que todas las cosas que la gente nos ha dicho, incluso lo que nos han planteado para el funcionamiento mismo y para la ejecución o puesta en marcha del plan de manejo, que se dará a través de un modelo de gestión específico, tome en cuenta lo que la gente dice. Es decir, la gente está muy interesada, o sea, para ellos hace muchos años que se implementó el bosque protector. Obviamente no van pasando las dirigencias y los nuevos dirigentes dicen, no, para nosotros es una imposición esto. Sin embargo, cuando ya ellos entienden un poco mejor de qué se trata, primero la declaratoria del bosque protector, que fue además pedida por la Federación Interprovincial de Centro Shuar, la FIX, en los años 90. Cuando ellos entienden que esto fue un pedido de ellos mismos hace mucho tiempo y que al cabo de los años ha habido como solamente el hecho de que está ahí el bosque protector sin una explicación de por qué está, etcétera, etcétera. De todas maneras, como ya lo dijo mi compañero, ellos valoran muchísimo el hecho de tener su bosque y de quererlo cuidar y quererlo proteger, especialmente por el tema del agua, que es el recurso principal que existe ahí, pero también por todos los otros servicios que les provee el bosque a las familias. Entonces, ellos nos han hecho saber sus necesidades, sus preferencias, qué perfiles quieren desarrollar. Todo lo que está en el plan de manejo está dicho por la gente. Y lo que nosotros hemos hecho es simplemente coordinar con las distintas instituciones y actores que funcionan en el territorio para que esas necesidades o esos problemas de la gente se puedan subsanar con los perfiles que están ahí mencionados y que de hecho están ya fondeados la gran mayoría. Es decir, son cosas que el gobierno provincial va a hacer, que ProAmazonía va a hacer, que otras instancias van a ejecutar. Y lo que hemos dicho, bueno, no ejecuten en cualquier parte, ejecuten acá, porque acá es donde más necesidades existen, justamente porque la declaratoria del bosque protector también ha significado para la gente, para los gobiernos locales, nosotros tenemos un dicho que es hacerse el quite, ¿no es cierto? Es hacerse de ladito para que no te toque lo que te toca pedir. Y entonces la gente, los gobiernos provinciales dicen, no, ahí no podemos intervenir porque es bosque protector. Pero por el contrario, ahora pensamos que está claro que pueden y deben intervenir justamente en aras a la protección del bosque. Entonces, ha sido realmente un trabajo muy participativo y todo lo que está recogido en el plan de manejo y que obviamente está mapeado por el colega Pablo Moncayo, está dicho por la gente. Y eso me parece que es importante recalcar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Tú estás con tu teléfono, pero la conexión está muy buena. Silvia, tú diste la primera charla. ¿Qué reflexión tienes acerca de esa experiencia? Ustedes han interactuado, aunque no están en la... sí, han interactuado, la conoces.
¿Tienes preguntas, Silvia? Bueno, gracias por la presentación. Me parece muy interesante cómo involucrar a todas las comunidades muy activamente en el desarrollo de este tipo de planes. Mi pregunta estaba vinculada un poco al después. Entiendo que toda este levantamiento, esta elaboración del documento, consideró activamente a las comunidades en el desarrollo. Pero una vez que el documento ya salga, ¿qué pasa después? ¿Ustedes han pensado en una estrategia para evaluar que ese plan se esté llevando a cabo? Y también ahí el involucramiento como tal, porque me imagino, bueno, nació desde las comunidades, pero ahora cómo se respeta o cuánto se respeta ese plan o ese documento que está ya desarrollado. Sí, efectivamente está prevista una instancia que se llama Comité de Gestión, que sería no solo el encargado de hacer la implementación del plan de manejo, sino también obviamente de su seguimiento y una evaluación a medio término y a final del término de los 5 años para poder ver qué se ejecuta, qué no, por qué no se ejecuta, de qué manera se puede mejorar la ejecución, etcétera. En esta instancia llamada Comité de Gestión tienen participación activa las organizaciones de segundo grado, las grandes, ¿no es cierto? La FICH, la NASHE, el PESHA, pero también tienen una representación las asociaciones y centros, una representación menor a través de una asamblea, pero sí tienen delegados directos en una instancia directiva o ejecutiva, digamos, de este comité de gestión, que sería la encargada de dar seguimiento y de, digamos, ver que las cosas que están plasmadas ahí se ejecuten. Esto no se ha hecho antes. Estamos probando. En 2 años queremos volvernos a unir con ustedes para comentarles, espero yo, los éxitos que podamos tener, pero la propuesta es esa y esa es la apuesta a la que está también apostando, valga la redundancia, el MAE, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, porque creo que para todos, ¿no es cierto? Para el MATE, para nosotros, para la gente, el proteger este bosque protector es fundamental. Sí. Bueno, tomamos una última pregunta de Javier Vargas, que acaba de llegar, y pasamos a la última presentación para hoy. ¿Qué tan articulados están con los planos de vida de las organizaciones, pueblos o comunidades? Sí, justo alcancé a leer de reojo esta pregunta y me parece que es fundamental decirles a todos que nosotros para elaborar el plan de manejo tomamos en cuenta los planes de vida, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que recién han sido actualizados por ProAmazonía, y lo que queremos es justamente utilizar una herramienta propuesta por ProAmazonía, que es una plataforma de articulación interinstitucional para posicionar al bosque protector Putucushaimi ahí, dado que está en 8 cantones y 13 parroquias, 8 de los 10 cantones y 13 de las 20, creo, parroquias de la provincia de Morona, Santiago, y sobre todo por el tema hídrico, ¿no es cierto? Sabemos que el bosque protector provee agua de excelente calidad a todos esos cantones y a 2 provincias adicionales que son Pastaza y Azuay. Entonces, la articulación es fundamental. Hasta ahora estamos articulados de manera muy cercana con los 8 cantones y con las 13 parroquias y el gobierno provincial, que realmente se ha puesto la camiseta. Pero sí necesitamos de una herramienta que blinde de mejor manera esta articulación. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Pablo, Carlos y María por esa presentación y esa experiencia. Y hemos dejado esperar a Jefferson, que voy a presentar muy brevemente la última experiencia que no está tampoco en la Amazonía, sino en Honduras, en Centroamérica, pero nos pareció muy interesante relacionado con el manejo de agua, cómo lograr con el gobierno generar una aplicación que permite la gestión de ese recurso.
Jefferson, tú eres un coordinador senior en la Alianza Biodiversity CIAT y por favor, preséntate más y adelante con tu presentación. Hola, muy buenos días. Gracias, Simone. Hola, Sofi, y hola a todos los demás presentadores. Primero que todo, ¿me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Ok. Súper. Es un placer para mí poder estar acá y poderles presentar para lo que algo tan importante y que con lo cual sentimos tanto orgullo nosotros en CIAT, pues el grupo de trabajo es un proceso de mucho tiempo y bueno, es justamente una herramienta para la toma de decisiones relacionadas al manejo del recurso hídrico. Como dijo Simone, no está directamente en la Amazonía, pero creo que puede ser aplicable a cualquier territorio. Voy entonces a presentar acá, me dicen cuando estén viendo y todo, por favor, regálenme un momentico. Perfecto, ahí están viendo toda la pantalla. No, no vemos tu pantalla todavía, Jefferson. No, ya le di presentar. Ni todo ni un pedacito. Ok, qué raro, ya le di presentar y estoy señalando nada. Permíteme, nada. Porque si no, entonces, Sofi, si me puedes ayudar, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Ah, no, ahora sí. Ya empezó tu presentación. Sí. Ah, bueno, súper, gracias. Ya, gracias. Ahora sí la ven completa, ¿cierto? Perfecto. Ahora sí completa. Gracias. Ok, gracias. Entonces, esta plataforma es una plataforma gubernamental que se llama Agua de Honduras y es una plataforma, llamémoslo novedosa, que soporta y ayuda a toda la toma de decisiones relacionadas al manejo del recurso hídrico. Yo soy Jefferson Valencia, llevo 11 años ya en CIAT, que ahora es parte de esta alianza que lo han mencionado previamente. ¿Qué es la plataforma Agua de Honduras? Ella inicia en el 2015 con el apoyo de la USAID, luego en colaboración con el Ministerio de Ambiente, específicamente con la Dirección General de Recursos Hídricos, que es como la autoridad del agua en Honduras. Iniciamos con su desarrollo, luego otras agencias de cooperación al ver el potencial de esta plataforma se unen y empiezan pues a apoyar allí directamente, como fue la cooperación suiza y luego también otros programas internacionales como el PNUD. Esta es una iniciativa de innovación, presenta información de forma ágil y gratuita sobre el recurso hídrico, es alimentada con información de demanda y calidad de agua. En su fase anterior nos enfocamos en su desarrollo y en que las personas lo dieran a conocer. Ahora este año en julio empezamos una tercera fase de la plataforma en la cual tiene como objetivo la masificación del uso de la plataforma, pero a la vez que las personas empiecen a alimentar la plataforma con demanda y calidad de agua, y es allí donde entra el enfoque muy participativo de comunidades. Ya les voy a seguir explicando un poco más. Esta plataforma está en su momento cubriendo aproximadamente 3.5 millones de hectáreas en 8 departamentos de Honduras. Como les dije, es una plataforma gubernamental. Si uno entra, por ejemplo, a la parte del ministerio, a la página del Ministerio de Ambiente, está dentro de su sistema de planificación. Y ahora, hace poco, se va a implementar una nueva política de gestión integral de los recursos hídricos, en donde esta plataforma es un componente principal para apoyar esa política. Antecedentes rápidamente, creo que estamos muy familiarizados con este tipo de antecedentes. Les voy a comentar un poco. El occidente de Honduras hace parte de algo que se llama el corredor seco centroamericano, que viene desde el sur de México y se extiende hasta Centroamérica. Y pues esta zona, que es donde nace la plataforma, pero se ha ido extendiendo en el país, pues por supuesto es una zona muy seca, donde está la mayoría de los agricultores que reciben incluso hasta sus ganancias pueden llegar a ser apenas de $5 diarios. Hay limitada información hídrica, la disponibilidad hídrica como tal es muy poca, ¿cierto? Y además, pues se exacerba con todo el comportamiento climático que tenemos, la variabilidad climática, el cambio climático. Y además hay algo muy importante en torno a todo esto, la necesidad de implementar políticas públicas. La plataforma hasta ahora
ha ayudado o ha sido, llamémoslo, tenido en cuenta para la implementación de leyes como la Ley General de Aguas, el Plan Agua, Bosque y Suelo y el Plan Nación y Visión del país del presidente actual, del gobierno actual. Y como les dije, ahora se está teniendo en cuenta como un componente principal para la política de gestión integral de los recursos hídricos. La plataforma contiene varios componentes. Cuando ella nace como pensando en un sistema de planificación hídrica, y a través de ese pensamiento entonces se desarrollan diferentes componentes web de la plataforma, que son los que ustedes están viendo en estos momentos. La base con lo que iniciamos fue las delimitaciones hidrográficas. Honduras no tenía unas delimitaciones hidrográficas oficiales. Nosotros las desarrollamos a 3 niveles: cuencas, subcuencas y microcuencas. La microcuenca es la unidad de análisis principal pues, de toda esta plataforma. Hemos desarrollado balances hídricos. Tenemos entonces la parte de demanda de agua y calidad de agua. Acá como lo pueden ver, que se resume a través de la toma de datos en campo, que ya voy a profundizar un poco más. Se tiene entonces una aplicación que es de escenarios en donde a partir de la modificación o el análisis de escenarios de cambio climático, de cambios de cobertura, de demanda de agua, se puede analizar todo este conjunto y ver cómo se afecta el recurso hídrico. Y por último se tiene AGRI, que es la herramienta con la que inicia todo esto. Es una herramienta que ha sido extendida y ha sido adoptada por otras agencias de cooperación internacional y ahora se está extendiendo por todo el mundo, llamémoslo así, bajo otros tipos de información y otro tipo, llamémoslo, de componentes, llamémoslo así, como la integración con todo lo que son plataformas de libre acceso, porque en general esta plataforma está basada en software comercial, pero ahorita se quiere extender o se está extendiendo AGRI con toda la parte de código abierto, llamémoslo así. En general, ¿qué nos permite? Algo muy importante, todo lo que nosotros generamos, producimos, siempre lo dejamos abierto, hasta los códigos con los que nosotros procesamos toda esa información está abierto en el catálogo de información, la gente lo puede descargar libremente. En general, esto se traduce que una mejor información permite una mejor decisión en busca del manejo integrado del recurso hídrico en cualquier zona, en estos momentos, pues en Honduras como tal. Entonces viene este componente de la plataforma del mapeo participativo, de la socialización. Nosotros vamos a campo, cuando vamos, por ejemplo, a trabajar en una microcuenca para levantar información de demandas de agua en esa microcuenca, pues nos contactamos con alguien que sea muy conocido en la zona y que nos permita hacer ese llamado a todas las comunidades, a todos los que se benefician del recurso hídrico en esa zona. Empezamos a explicarle cómo funciona la plataforma y vamos empezando, primero que todo, a capacitar sus técnicos para que los técnicos de esas asociaciones, de las mancomunidades o cualquier tipo de organización que trabaje en torno al recurso hídrico en esa zona, empiece a conocer más de la plataforma, se empiece a interesar y que no vean que nosotros vamos ahí, les tomamos la información y luego nos vamos, ¿no? Porque eso fue uno de los primeros, llamémoslo, características o personas que nos dijeron al principio, es que ustedes siempre vienen, nos roban la información, se van, pero nunca más vuelven. Entonces nosotros no queríamos hacer eso, capacitamos a sus técnicos y empezamos luego en talleres participativos a indicarles cómo es el sistema hídrico, porque ellos lo tienen muy bien en su cabeza, cómo funciona, pero hay veces espacialmente no entienden las formas o qué le drena a qué, o cuál es esta fuente le cae a esta fuente, o de dónde se toman ciertas aguas. Entonces nosotros a partir de eso empezamos a reunirnos con todas las instituciones y a lo último empezamos a dibujar y a entender cómo es todo ese sistema hídrico, esa microcuenca donde estamos trabajando. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí es de todas las capacitaciones que nosotros hemos realizado con las diversas instituciones, no solo en el entorno local, sino nacional, privadas, gubernamentales, ONGs, todas que hemos llamado y que siempre, por supuesto, estamos abiertos a capacitar, porque entre más las personas sepan de la plataforma y más sean capaces de utilizarla, pues es un beneficio para el país. ¿Quiénes la utilizan? Esto es un poco lo que ya dije, pues autoridades nacionales y locales, porque pues busca facilitar la implementación de las políticas como tal, que son importantes para el manejo del recurso hídrico y que establecen el marco para que el recurso hídrico sea manejado apropiadamente. Implementadores de proyectos, por supuesto, entonces permite guiar las inversiones. Aquí es donde entran mucho los alcaldes, incluso las agencias de cooperación que quieren hacer cierta inversión, pero no saben dónde y por qué, cuál es el beneficio de implementar alguna práctica de invertir en una zona. Por supuesto, la academia y sociedad civil, ahora la plataforma es utilizada
en muchos módulos de maestría, de pregrado a través de varias universidades del país, pues eso es algo que nos llama mucho la atención, puesto que los estudiantes, las personas desde la academia ya están empezando a tener una conciencia más enfocado al manejo integral del recurso hídrico. Entonces, dado todo esto, Honduras se vuelve pionero en la región porque nosotros hemos buscado otro tipo de plataformas a nivel mundial que contengan todos estos componentes que permitan hacer todo este tipo de análisis, y hasta ahora, dentro de nuestras búsquedas, no lo hemos encontrado como tal. Entonces, Honduras se vuelve pionero en al tener esta plataforma que es novedosa, llamémosla así. Este es un caso de estudio en donde hicimos el levantamiento de la información de demandas hídricas. Entonces, como pueden ver allí, desde lo de la derecha partimos explicándole todo, y el objetivo es llegar al objetivo que queremos, perdón, es llegar a esto de la izquierda, es entender cómo funciona el sistema hídrico de esta microcuenca que estamos trabajando. Hacemos visitas en campo con las personas, con las comunidades, siempre intentando integrar llamémoslo, cierta cantidad de mujeres en todo este proceso. Cuando hacemos la convocatoria les decimos que por favor integren a mujeres en todo este proceso. Afortunadamente sí ha habido buena cantidad de mujeres que entren en todo este proceso, algo satisfactorio para nosotros. Este caso que ustedes están viendo ahí, incluso el presidente de Honduras fue y lo visitó porque es una microcuenca que se llama la microcuenca Río Hondo. Aquí hay como una estatuilla, algo que se colocó allí porque fue pionero en el país, en donde a partir de la plataforma, el uso de la plataforma, se decidió dónde comprar un terreno para hacer un proceso de reforestación y regeneración natural, y luego con el pasar del tiempo han visto cómo el caudal aumentaba en sus fuentes hídricas. Este es el resumen después de ir a campo y levantar toda esa demanda de información, toda esa demanda de agua, la información de demanda hídrica, a partir de unas plantillas que nosotros vamos llenando en conjunto con las comunidades y técnicos. Al final, cómo se resume la información de demandas de agua, en donde se entiende para la microcuenca dónde están las fuentes, cuánto se consume, qué comunidades se benefician, y podemos ver entonces esto de manera gráfica, en donde sea más entendible y permita entonces tomar mejores decisiones. Toda esta plataforma, ¿cómo se enlaza con las áreas de servicio de Servir Amazonía? Yo creo que dentro de las áreas de servicio, creo que la plataforma se alinea mucho, con todas estas áreas de servicio. Coberturas del suelo, por supuesto, son fundamentales para el balance hídrico, y los cambios de los usos, como les dije, en la parte de escenarios, tenemos entonces de que se pueden manejar los diferentes cambios en las coberturas del suelo para ver cómo afecta el recurso hídrico. Próximamente, dentro de esta nueva implementación, la vamos a unir a otra herramienta que también fue desarrollada dentro de la alianza, que se llama Terrae, que permite realizar detecciones de cambios de cobertura o deforestación. Entonces, lo que queremos es integrar estas dos plataformas para tener unos escenarios, llamémoslo, mucho más en tiempo real, con herramientas más novedosas que permitan evaluar ese balance hídrico o esas afectaciones de esos cambios de cobertura. Riesgo de sequía, pues la plataforma nace en un entorno en donde se necesita aumentar la disponibilidad hídrica, porque la sequía es extrema en estos momentos en el occidente de Honduras. Es de extremos, pues que por ejemplo los últimos huracanes los afectó bastante, pero también luego se ven con sequías de largo tiempo, y la herramienta entra allí a aumentar la disponibilidad hídrica, a proveer información que es importante para la toma de decisiones y un mejor manejo del recurso hídrico. Tiempo y clima, por supuesto, la base, nosotros tuvimos que hacer un levantamiento de información de series de datos climáticos. Nadie había hecho este esfuerzo en el país. Fue una labor muy tediosa, puesto que no hay un sistema central e integrado allá en el país que colecte toda esta información. Hay instituciones diferentes que tienen estaciones meteorológicas, pero incluso a nosotros nos tocó coger computadores viejos que nadie sabía la clave, hackearlos para poder sacar ese disco duro y tratar de sacar la información que había ahí, y leer todos esos datos climáticos de muchas instituciones. A lo último generamos unas superficies. Nosotros, a partir del PNUD, generamos los escenarios de cambio climático para la tercera comunicación de cambio climático, y basado en estos escenarios el presidente estuvo en la conferencia de cambio climático a nivel mundial. Entonces, también estamos muy alineados con esta área de servicio. Y aguas y desastres relacionados con el agua, por supuesto, pues la base, esta es la planificación hídrica, y en esta nueva implementación vamos a desarrollar un nuevo módulo de inundaciones, en donde se permita saber cuáles son las áreas más afectadas, pero a la vez cuáles tienen el alto potencial de mitigación.
Y bueno, creo que los servicios geoespaciales, de lo que acabé de hablar, está muy relacionado a estos 4 específicamente, ¿cierto? Los servicios, la modelación de los servicios ecosistémicos, por supuesto es importante aquí todo, ver la parte de regulación hídrica, de calidad de agua, de cantidad de agua, la parte de cuantificación de efectos de los cambios del bosque, como les dije, ahorita lo vamos a enlazar con Terradio, entonces vamos a poder ver esas detecciones y cómo esos cambios de cobertura afectan el balance hídrico. La parte del mapeo, nosotros como una parte base para la implementación del balance hídrico, tuvimos que hacer el mapeo digital de suelos en las zonas de trabajo. Empezamos en el occidente, ahorita nos extendimos con los aportes o los apoyos de la cooperación suiza y de nuevo de la USAID, entonces nos estamos extendiendo al sur, nos extendimos al sur y ahorita nos estamos extendiendo a la parte central y norte del país. Entonces, volvimos a realizar este mapeo digital de suelos, están abiertos, están libremente para su descarga dentro de la plataforma. Y llamémoslo que algo que lo que permite esta plataforma es listo, está la parte de manejo integral de recursos hídricos, pero por supuesto generar o aumentar la resiliencia de los agricultores para que sean más fuertes, sus pérdidas, llamémoslo así, en la parte agrícola sean menor, ellos puedan tener unos ingresos mayores, puedan mejorar su nivel de vida, y pues que al final todo esto se vea reflejado en torno al país y al manejo del recurso hídrico, que sus áreas sean protegidas, sean cuidadas, sean manejadas adecuadamente, pero que a la vez se tengan unos buenos incentivos económicos para esto. Entonces, viéndolo de esta manera, la plataforma abarca estos servicios geoespaciales y las áreas de servicio que les acabé de mencionar. Al final, entonces, ¿qué tenemos? Esta plataforma entonces inicia en el occidente, se extiende a otras regiones, ¿cierto? Se está extendiendo a estas regiones al sur y a la parte central y norte del país. Pero además, como les había mencionado, su galardonada herramienta AGRI, que significa agua para riego, ha traído la atención de otras agencias de cooperación y ahora se implementa una nueva versión basada en software libre para Centroamérica. Lo estamos desarrollando en estos momentos para Ruanda, Etiopía y Kenia. Estamos a punto de terminar y ya nos vamos a ir para el Caribe, a 5 países del Caribe: Jamaica, Antigua y Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Barbados, Granada, y nos vamos a ir también al norte de Argentina. Al final, entonces, pues, todo esto son herramientas para la planificación hídrica, por supuesto, y los responsables de las tomas de decisiones ya tienen información para tomar decisiones basadas en datos, que hay veces se tienen que tomar decisiones, no sé, con un pensamiento muy poco basado en ciencia, muy poco basado en cuantificación, sino más en términos cualitativos, como que sí, posiblemente esto podría pasar, esto es lo que hemos visto, ¿no? A partir de este tipo de herramientas y plataformas se pueden tomar decisiones basadas en qué si yo hago esta intervención, si yo tomo esta decisión, esto sí me va a beneficiar, cómo me voy a beneficiar, cuál sería el impacto. Entonces son plataformas que realmente ayudan a esa toma de decisiones y por supuesto el beneficiado al final es el planeta y la región donde se implemente, puesto que los recursos hídricos se manejan de una forma más integral. Esto es todo lo que les tenía, no sé si me extendí más de los 10 minutos, discúlpenme si me extendí mucho. Yo soy Jefferson Valencia y si tienen cualquier pregunta, ahí está mi correo o por supuesto estoy aquí para responderles. Sí, Jefferson, muchas gracias. Nuevamente estaríamos normalmente aplaudiendo tu presentación, te tienes que imaginar el aplauso. Yo tengo una primera pregunta antes de pasar la palabra a Silvia. Jefferson, ¿cuál es sería la dimensión de la ciencia ciudadana? ¿Cómo van a las personas a contribuir con información? Y Sofi también tiene la mano levantada. Entonces, Jefferson. No, Sofi no. Bueno, ok. Gracias, Simone. Esto es algo muy... la ciencia ciudadana. Bueno, la plataforma, cuando hicimos, por ejemplo, la parte de las delimitaciones hidrográficas, nos tuvimos que reunir con muchas instituciones que nos pudieran definir, como les dije, por ejemplo, en esa parte. No había un sistema hídrico, unas delimitaciones hídricas oficiales, entonces desde la parte gubernamental nos tuvimos que reunir con muchas instituciones para poder llegar a un marco definitivo y que estuviera acorde con los sistemas de planificación de ellos, pero a la vez con las condiciones naturales. Entonces allí integramos a muchas instituciones y ya directamente las comunidades, su enfoque principal es en el uso de la plataforma
pero a la vez en la alimentación de la información de demanda hídrica y de calidad de agua. Y esta nueva etapa de desarrollo que tenemos se enfoca en eso. O sea, lo que queremos es aumentar la apropiación, pero a la vez que las personas se empiecen a alimentar. Ya vemos lo que en estos momentos las personas se pueden beneficiar completamente, es decir, como que le sacan provecho a toda la información. Ahora lo que queremos es que las comunidades nos colaboren, puesto que ellos también son los que se benefician al final, que empiecen a subir esa información de demanda. Porque ya vemos así, en estos momentos estamos brindando la oferta hídrica, pero queremos saber cuál es la demanda real. Y para de esta manera poder tener un balance hídrico más ajustado, de tal forma que si hacemos algún escenario, pues sea más ajustado a la realidad. Es allí donde entra directamente la ciudadanía, las comunidades como tal, y esta nueva fase de desarrollo está enfocada directamente en eso. Tenemos, nosotros, por ejemplo, como meta, vamos a realizar el levantamiento de información por lo menos en 30 microcuencas y con otras instituciones, otros proyectos de la misma USAID o de otras agencias de cooperación, incluso instituciones locales, buscar la forma de que alineemos esfuerzos porque ellos también se benefician, están en esa zona y nos ayuden a levantar esas demandas de información. Esto es un efecto como una bolita de nieve, llamémoslo así. Si las personas empiezan a ver que tal comunidad levantó la información y ahorita están tomando decisiones más enfocadas con datos, con algo que verdaderamente les brinda información para la toma de decisiones, pues yo creo que se van a juntar, ¿no? Van a decir, bueno, hagámoslo nosotros también. Y estamos viendo de que ya las personas nos escriben y nos dicen, por favor, necesitamos capacitación, queremos saber de esa plataforma, ayúdenos queremos realizar la planificación hídrica aquí en esta microcuenca, pero no sabemos cómo. Entonces nosotros, claro que por supuesto estamos abiertos a capacitar. Entonces en la versión nueva de la aplicación se puede contribuir con datos e información directamente. Ya la plataforma desde que se desarrolló ya lo permite. Lo que pasa es que nosotros lo piloteamos en 4 microcuencas, porque ya vemos lo que en esos primeros esfuerzos fue su desarrollo y empezar a darla a conocer. Ahora lo que queremos es apropiación y que alimenten la plataforma. Sí, sí. Ok, entonces Silvia, ¿tú tienes una pregunta, Jefferson? No, la verdad no tengo nada, solamente felicitarle porque el trabajo que están haciendo es increíble y tu explicación fue bastante clara. Gracias. Bueno, Sophie, tú tenías la mano levantada. No, yo estaba aplaudiéndole a Jefferson. Ok, súper. Para aplaudir, entonces estaba dándole a Jefferson. Yo tengo creo que 2 preguntas más, que pena mi curiosidad, Jefferson, pero ustedes levantaron información en las microcuencas, o sea, los mapas existentes, la información existente, ¿qué tipo de información es que no tenía? O sea, ¿por qué había que levantar tanta información? ¿Qué es la información que no estaba, que ustedes necesitaban? Bueno, partamos de un hecho. Partamos de un hecho. Hay veces, mira por ejemplo lo que nos pasó en este pilotaje que realizamos. Fuimos y los alcaldes, 2 alcaldes se beneficiaban de una misma fuente de agua, que en este caso era el río Hondo. Pero resulta que ellos no sabían de que al río Hondo, aguas arriba, le caían otras quebradas u otros ríos que se llamaban Junci y el Jocón. Y ellos estaban enfocando sus inversiones solo en río Hondo. O sea, ellos creían que el río Hondo estaba aquí y se enfocaban allí. Y ahí fue donde hicieron esa identificación de áreas y empezaron a hacer la reforestación y regeneración. Nosotros llegamos y les decimos, no, mire, hay que ver todo el entorno. La microcuenca no es solo río Hondo, la microcuenca abarca un área más grande. O sea, que las inversiones no solo las deben enfocar acá, o las prácticas que vayan a realizar o cualquier idea que tengan, sino que se deben enfocar en estas otras fuentes hídricas también. Entonces, partimos de ese hecho de que las personas a veces no conocen ni siquiera cuáles son las fuentes hídricas que les están abasteciendo el recurso hídrico. Entonces, esa es la primera información que ellos entienden, y a través de ese mapeo participativo que ellos empiezan a realizar allí sobre papel, nosotros luego lo hacemos digitalmente y se lo proyectamos y le decimos, mire, esta es su microcuenca, ustedes están localizados acá, se abastecen de acá, estas son las comunidades, aquí están los tanques, aquí están las tomas, y esta fuente hídrica provee agua para ese sistema hídrico, y estos son los usos que finalmente se le dan. Entonces ellos entienden eso. Y aparte de eso, era que
antes no había información relacionada al recurso hídrico, había unos balances hídricos, por ejemplo, en algunas zonas, pero muy directamente para proyectos específicos, ciertos esfuerzos específicos. Nosotros estamos brindando un balance hídrico, como lo mencioné al principio, para 3.5 millones de hectáreas, ahorita nos vamos a extender y van a ser casi 5 millones de hectáreas. Entonces, eso es aproximadamente el 44% de todo el país. Es decir, las personas van a saber en una microcuenca cuál es la oferta hídrica que tienen. Ahora, ¿cuándo viene ese componente entonces de la ciudadanía? Pues bueno, con las comunidades esperamos que levanten las demandas. Es decir, al levantar las demandas ellos incluso entendían cuáles son las fuentes hídricas que están más, ya vemos lo que están más críticas en términos de que se están tomando mucha agua de esa fuente y que la pueden llegar en algún momento a secar. Nosotros les hacemos escenarios para que ellos entiendan que si ellos no cambian esa metodología o no piensan un poco más a futuro y no empiezan a implementar algo allí, llamémoslo prácticas de conservación en esa cuenca, pues se van a quedar sin el recurso. Entonces es un manejo integral. Nosotros les brindamos información que ya tenemos y que tuvimos que generar, como las delimitaciones hidrográficas que no las había, como un balance hídrico que no lo había y que se basa en un mapeo vital de suelos que no lo había, en unas superficies climáticas que no las habían. Entonces es mucha información que nosotros estamos brindando y ahorita queremos es que ellos nos retribuyan con la parte de mano. Aquí tenemos una última pregunta, Araceli, pero dime sí o no, ¿en África es muy diferente la situación que encontraron? Mucho, sí, especialmente por las planicies y por la parte de agri. Sí. La parte de definición de rutas es difícil porque es una zona muy plana en algunas partes. Bueno, en otra ocasión me contarás más. Entonces, Araceli quiere saber a qué escala de trabajo es la información, a qué escala se trabaja la información. Es difícil de definir una escala, llamémoslo uno, tal como uno normalmente lo trabaja en cartografía. La unidad mínima de trabajo es la microcuenca, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos delimitaciones en 3 niveles y toda la información que utilizamos cartográficamente están a diferentes escalas, pero a lo último la unidad de trabajo, la unidad de análisis es la microcuenca, que puede partir desde unas 100 hectáreas a un área mucho más amplia.